29 y 30 de mayo estamos conmemorando un nuevo aniversario del Cordobazo y me tengo que decir que estuve hablando de este tema con alguna gente conocida de distintas edades y me llevé la ingrata sensación de que hay mucha gente que no sabe qué es el Cordobazo. Y por eso justamente decidí hoy hacer una nota al respecto, porque me parece que son hitos de nuestra historia que tienen que permanecer en el conocimiento popular para justamente poder comprender qué pasó y qué nos pasa. Y para eso está en línea Viviana Fulcieri, que es una fotógrafa, periodista, escritora y docente universitaria, nacida en Río Cuarto, el departamento donde yo también nací. Y les cuento, el año pasado, a propósito del 50º aniversario del Cordobazo, produjo un trabajo de investigación para visibilizar a las mujeres que participaron en esa revuelta popular producida en Córdoba entre el 29 y 30 de mayo de 1969. Viviana Fulcieri, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jordán? Bien, bien frío también por acá. Sí, estamos, me parece que ya los fríos ya vinieron para quedarse. Sí, es muy raro porque un día hace 25, el otro 30 y después 10. Y encima además hay que sumarle este tema de la pandemia, el tema de los problemas respiratorios, o sea que hay que estar con todas las alertas. Así es. Bien, bueno, un poquito en la introducción yo hice, a mí medio como me fastidia un poco, lo tengo que decir de esa forma, porque que un chico de 15 años, 18 años, 20 años no sepa qué fue el Cordobazo, bueno, pero ahora que una persona que tenga la edad mía, yo tengo 51, que no sepa qué es el Cordobazo, o gente que sea más grande que yo todavía, no sepa qué es el Cordobazo, medio como que digo, bueno, ¿qué está pasando con la difusión de la historia? ¿Vos te referís a no saber a no saber qué fue el Cordobazo o a tener algo como algunos me dijeron, mira, fue un acto terrorista o no. Entonces me parece que justamente tenemos que apelar justamente a los historiadores, a los comunicadores para justamente plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa, porque debe formar parte del debate público. Sí, es así. Yo no soy historiadora, yo trabajo la historia desde el periodismo, o sea, por supuesto que para hacer este libro tuve que estudiar mucho y después, bueno, al tener tantas entrevistas con estas mujeres que participaron del Cordobazo, se fue enriqueciendo mi visión del Cordobazo, ¿no? Justamente por esta parte que no estaba presente en la historia oficial, que es el relato de las mujeres. A grandes rasgos, yo diría que el Cordobazo fue la antesala para el derrocamiento de Onganía. Uh-huh. El hecho en sí provocó sucesivas circunstancias que hicieron que Onganía tuviera que dejar el poder que había sido arrebatado por otra parte como una dictadura. Bien. En el Cordobazo confluyeron muchas cosas, fundamentalmente creo que lo que hizo grande el Cordobazo fue la unión entre los sindicatos y la unión de los sindicatos con los estudiantes y el apoyo del pueblo, te diría, casi masivamente, hasta sectores impensados colaboraron de alguna u otra manera, no organizando, pero hay una especie de folclore sobre el Cordobazo en donde dicen, bueno, de los edificios de más categoría del centro nos tiraban muebles para que hiciéramos las barricadas, y fue cierto. Uh-huh. Confluyeron muchas cosas, fue una época de esa década en general, una década propicia para la lucha en las calles y hubo muchos antecedentes al Cordobazo. Yo siempre digo que lo más cercano para entenderlo, si bien no fueron iguales, pero lo más cercano para entenderlo fue el Mayo francés. Claro. En donde los estudiantes quizás hayan tenido más participación que los obreros y acá
medio que al revés, pero se dio esta conjunción de hermandad en la lucha de calles. Yo trabajé el Cordobazo pensando no el Cordobazo en 2 días, en los 2 días, que fue el 29 y el 30 de mayo del 69, sino que cuando empecé a investigar y a buscar a estas mujeres, me encontré que para hablar del Cordobazo y hacerle justicia a esa lucha y a esa época tenía que tomar una década. O sea, el Cordobazo empezó, la semilla del Cordobazo empezó en el 66 cuando Onganía toma el poder. Y ahí empiezan una cantidad de hechos muy aciagos, ¿no? Se recuerda en particular la noche de los bastones largos, cuando desalojan a los estudiantes de las universidades en Buenos Aires, y una cantidad de cosas, por ejemplo, los estudiantes en Córdoba, por eso también estaban tan enfervorizados en sus reclamos. Casi todos los derechos que se habían adquirido en la reforma universitaria del 18 se perdieron con Onganía. No se podían reunir, no tenían las cantinas, los comedores estudiantiles, tenían prohibidos los centros de estudiantes, bueno, cantidades de cosas. Bien. Eso creó un malestar entre los estudiantes. Y entre los obreros también derechos adquiridos. El sábado inglés, tenían, bueno, no se podían reunir, por supuesto, empezaron a estar prohibidas todo acto de manifestación libre de las ideas, bueno, cantidades de cosas que fueron haciendo un clima cada vez más enrarecido, y hasta que, bueno, que empezaron huelgas en el sector estudiantil, en el sector obrero también, cada uno por su lado, hasta que, bueno, me parece que la figura de Agustín Tosco fue el gran aglutinador, y tras de él, junto con Elpidio Torres y junto a Atilio López, lograron hacer una conjunción que fue propicia para que se encolumnaran obreros de distintos sectores, estudiantes de todas las carreras, y bueno, y personas que, amas de casa, bueno, ¿Qué fue lo que te motivó a vos a escribir este libro? A mí lo que me motivó es algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, como proyectos personales, que es cada vez que se avecina una efeméride a las que llamo, o se llaman redondas porque tienen un 0 y parece que ese 0 le da una contundencia especial, cambio de época tal vez, de década, cuando son los 100 años, los 50 años, los 400, etcétera. Claro. A mí me interesa mucho como periodista pensar esa efeméride desde, por supuesto que desde la memoria, pero no pensar de la memoria para relatar los hechos como sucedieron, y repetir efemérides que se empiezan a cristalizar en el tiempo, ¿no? Esto de repetir siempre lo mismo. Siempre me interesó buscar en esa efeméride qué es lo que no se contó. En definitiva, qué queda pendiente de aportar a esa efeméride redonda e importante, digamos, algo que no se contó. Y bueno, trabajé mucho siempre pensando en los que no estaban, y bueno, he trabajado mucho con el tema aborigen, trabajé mucho con el tema afrodescendiente, y ante la proximidad de los 50 años del Cordobazo el año pasado, empecé a pensar por qué en el Cordobazo nunca en estos 50 años hubo nada que se refiriera a mujeres que participaron en el Cordobazo. Me pareció una cosa
muy extraña pensando que no había referencia de las mujeres en ningún ámbito. No había escrito y se escribió muchísimo sobre el cordobazo. Desde Córdoba, desde el país, desde el extranjero vinieron a estudiar el cordobazo. Sí. El cordobazo trascendió las fronteras de Córdoba. Más en esa época que se unió, bueno, a una cantidad de hechos importantes, ¿no? La primavera de Praga, el mayo francés, la masacre de Tlatelolco en México y una cantidad de hechos más en donde puede estar alineado el cordobazo. Entonces, la idea fue, con esto que te cuento, si había mujeres primero. A mí el sentido común me daba que por supuesto que había, pero el tema era quiénes eran, dónde buscarlas y sobre todo necesitaba que estuvieran vivas, porque quería hacer un libro de memorias, más allá de que también quería hacer un álbum fotográfico de mujeres en el cordobazo. Y bueno, empecé por el archivo del sindicato de prensa y ahí empecé a ver, así como estudiando con una lupa, que sí había mujeres, pero no las alcanzaba a identificar. Hasta que encontré una foto que sí la identifico como que es una foto de una columna de Luz y Fuerza, y me fui al archivo de Luz y Fuerza a ver si ellos tenían el negativo de esa serie, y lo tenían, y ahí en ese negativo es como que nace esta eureka que yo digo, me dio el pie y la fuerza para buscar a pesar de los obstáculos, y ahí vi que al lado de Tosco, en la línea de vanguardia, venían las mujeres, y que esta foto cuando se publicó otra toma, otra fotografía de esa misma serie, o cuando se publicó esta foto se la recortó justo cuando empezaban las mujeres que están en los márgenes. Esa en foto, la línea de vanguardia, pero en los márgenes. Esa foto es impactante. Claro, y esta foto entonces dije, bueno, yo con esta foto como punta de lanza, me dije, esta foto para mí representa un montón de cosas, y la cosa empezó a ponerse complicada cuando en el mismo sindicato pregunté si las conocían a estas mujeres. Me decían que sí, pero salvo en un solo caso, nunca supieron cómo se llamaban. Las conocían por su apodo. O como la señora D, que era como la señora D y el apellido de alguien que trabajaba, estaba vinculado al sindicato. Y bueno, todo me indicaba que tenía que seguir en esta búsqueda, porque es como hacer una especie de justicia histórica, ¿no? Sin dudas. Bueno, y fue muy largo todo. El hallazgo interesante, aparte de fue encontrar en los archivos de Canal 10 y Canal 12, que ahora los tiene la Universidad de Córdoba en un departamento específico de documentación audiovisual, y ahí pude ver los 2 días del cordobazo, pero pedí ver muchos más archivos de muchos años antes para identificarla en estas imágenes de video, blanco y negro, qué pasaba antes en la calle, porque esto sí yo lo sabía, que no fue el cordobazo que un día dijeron, ay, vamos, se venía gestando en las calles. Y ahí empiezo a ver que había mujeres y que hablaban en representación de gremios, o sea que ya iba teniendo más información, no solamente que había y que participaban, sino que en muchos casos ya eran delegadas, o como en el caso de Nené Peña, una bancaria, ya formaba parte de dirigencial del banco, elegida por sus compañeros. O sea que se fue complejizando, empecé a tener noticias y esto yo no lo sabía, porque todo el imaginario que tenemos en base a las fotografías que vemos del cordobazo es varones
saliendo de fábricas de autos, que fabricaban autos. Sabemos también que estuvo Lucifuerza y bancarios y demás, pero quedan un poco opacados en el sentido fotográfico, porque las fotos más contundentes son las fotos de los obreros viniendo por las arterias más importantes de Córdoba en gran masa. Sí, sí. Eran también 4 los fotógrafos que había en esa época y se ponían a esperar que salieran los obreros de la fábrica. Y también había fábricas autopartistas que empleaban mujeres en este gran cinturón periférico automotriz de Córdoba. Y bueno, ahí me fui enterando, por ejemplo, que había una fábrica en donde solamente trabajaban mujeres y solamente los cargos gerenciales eran de varones, pero las que fabricaban los cables para Renault eran mujeres. Y en el sindicato del vidrio, que también esto fue un hallazgo importante para dimensionar que había obreras dentro del ESMATA. Bueno, entonces... Todas invisibilizadas por la historia de alguna manera. Absolutamente, pero así, absolutamente. A mí me dio muchísimo gusto hacer día para mí muy particular, porque he quedado con un vínculo muy fuerte con estas mujeres a las que entrevisté. Y bueno, hacer muchos requerimientos para participar, para grabar videos, para etcétera, etcétera, hablando de este tema, ¿no? Desde las universidades, desde las radios, desde los medios gráficos. Y hubo pedidos que me dieron mucha emoción, porque el ESMATA hizo un video oficial desde el sindicato y me llamaron para pedirme la fotografía y el testimonio de Lina Berna, que es esta mujer que trabajaba en Ilasa, en la fábrica de cables, y en el video oficial histórico la incorporaron. Era vos, qué bueno. Y la foto de la tapa del libro fue tomada, te diría, no sé la cantidad, pero 50 o 60 o más por ciento de los gremios que hacen su flyer de apoyo, de conmemoración al Cordobazo, tomaron esta foto para hacer la adhesión al 51 aniversario. Porque también tiene que ver con una cuestión, yo no diría de época, pero sí de progreso, de evolución respecto de el rol que tienen las mujeres en la vida, en toda la vida, en la vida social, política, económica, cultural, generalmente invisibilizadas. Por supuesto, pero coincidirás que es un hecho muy alentador que hayan tomado esta foto como la foto, porque seamos sinceros, la foto del Cordobazo es tosco, que también no es es un buen símbolo, y por supuesto que yo soy absolutamente tosquista, pero no fue el único. Bien, y bueno, hay que agradecerte, Viviana, por esta inquietud, porque a partir de esta inquietud justamente vos has logrado socializar y visibilizar una situación que existía, pero que no la podíamos, que no éramos capaces de verla ni de percibirla. Me parece que esto, con tu rol de comunicadora, periodista y fotógrafa, justamente pone sobre la mesa esto que tiene que debatir la sociedad para comprender de dónde venimos y por qué estamos como estamos. Totalmente. Ahora te digo algo que para aquietar un poco la culpa y la conciencia de la invisibilidad, no estuvo siempre vinculada acá a Córdoba ni a la Argentina, sino que a mí me empezó a llamar mucho la atención esto de buscar, que no es un invento mío, buscar en las efemérides lo que no está, sino que es un poco algo que se está haciendo cada vez más y me parece muy auspicioso. Pero con los 100 años de la Revolución Rusa, en el 2017, recién se reivindicó a las mujeres que protagonizaron la huelga de febrero que antecedió a la huelga de octubre, que
quedó en la historia como la Revolución Rusa, fue una huelga protagonizada por mujeres, millones de mujeres. Y también se visibilizó a raíz de estos 100 años el batallón de Mujeres de la Muerte, que era un batallón de 2.000 voluntarias rusas que terminaron ganándole al ejército alemán invadiendo Rusia por su fiereza, digamos. Y había fotos en ese caso. Y bueno, pasaron 100 años para que se hablaran de esas mujeres. Vos sabés que te estoy escuchando atentamente, y el tema de la mujer, o sea, yo por ejemplo yo empecé esta temporada de este programa empezó el 7 de marzo, el sábado 7 de marzo, Ajá. unos días antes que que empezara la cuarentena. Y bueno, obviamente al día siguiente era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. Por mi formación ideológica, obviamente yo lo planteo desde ese enfoque, pero el luchar permanentemente contra la idea de que es el feliz Día de las Mujeres y por lo tanto le tenés que regalar un bombón o tenés que regalar una flor, cuando en realidad no se festeja, sino se conmemora un día trágico que tiene que ver con la mujer trabajadora, con esto que vos estabas describiendo recién, de que la mujer siempre ha estado presente en todos los movimientos sociales y revolucionarios de la historia de la humanidad, y por nuestra propia cultura la invisibilizamos. Entonces me parece que esto es muy promisorio, lo que está pasando en estos tiempos, el tema del avance del feminismo, el tema de la visibilización de manera pacífica de esto que vos nos estás relatando, y yo me estaba haciendo, digo, qué positivo que es para nuestra generación poder contar con este tipo de material como el que vos has producido. Sí, me parece que se está produciendo y mucho. Lo que pasa es que, como a mí el tema de la comunicación es algo que es lo que más me interesa, en definitiva, no quería hacer un libro para, como una cuestión curricular, sino que era un libro, la idea de hacer un libro para que recorra, ¿no? Y para que recorra la calle. Y me parece que eso también me dio mucha satisfacción, porque el libro llegó a los adolescentes y llegó a los estudiantes, y hay como, no sé, no me acuerdo, pero como son 10 tesis universitarias y trabajos hechos desde distintos ámbitos que toman al libro como para ver el cordobazo de otra manera. En los jóvenes, a nosotras, digo a nosotras porque cuando iba hablar del libro iba siempre con ellas, ¿no? En algunos casos llegamos a ser hasta 7, que en la Feria del Libro de Córdoba, al Cabildo fuimos 7 a presentar. Y bueno, la gente, el debate que hay, el interés, la manera que les preguntaban, que querían saber, porque no es solamente saber qué hizo en el Cordobazo, sino que estamos pensando que estas mujeres, sin saberlo tal vez, eran representantes de la segunda ola de las feministas. Ellas leían a Simone de Beauvoir, pero no a ella y otras tantas, ¿no? Pero no con la conciencia de decir, ay, me estoy formando en feminismo. Era el clima de época. Tal cual. Y ellas hicieron punta, pero en cantidades de cosas que incluyen la lucha en la calle, pero fueron grandes rupturistas, ¿no? Del orden familiar, entraron de lleno al trabajo, al ámbito laboral, y a medida que fui buscando encontré, pero hasta como te dije ya, que no me hubiera imaginado que estaban en sindicatos como del esmata, del vidrio, de la carne. Había obreras, muchas obreras trabajando en frigoríficos. Y en ámbitos que, bueno, ahora por suerte, desde los sindicatos, que también recibieron muy bien el libro, y cada sindicato, o muchos de ellos, tienen su ámbito dedicado al género, tienen departamento de género, lo toman como una especie de bibliografía, ¿no? De punto de partida para
para aprender más, para tener idea de las mujeres que antecedieron en los trabajos que hoy hacen, ¿no? Luz y Fuerza, bueno, casi siempre vinculado, y también yo creo que es porque las fotografías que circulan son fotografías donde se ven varones, entonces si uno no participó en esos hechos históricos presencialmente, sabe de esos hechos lo que vio en las fotos, y si en las fotos no se ven mujeres, queda la idea de que no las hubo. Por eso siempre ahora, a partir de ahora, tenemos que empezar a desconfiar, porque desconfiar de las fotos o de los artículos o de alguna historia, pero con la confianza de que siempre hay mujeres detrás de todo movimiento, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, antes de despedirme quería hacerte una pregunta que tiene que ver justamente con el cordobazo. ¿Qué opinas vos sobre la idea de que el cordobazo y la reforma universitaria son dos manchas extraordinarias en este firmamento contrarrevolucionario, conservador, clerical que es Córdoba? Yo creo que siempre se reivindicaron estos hechos, o sea, habrá sectores a los que le parecieron hechos vandálicos, pero siempre que he estudiado historia y siempre que se habla de Córdoba, con esta impronta, que fueron dos hechos que importantes que trascendieron Córdoba. Eso es más que la reforma, fue algo que impactó en toda América Latina, y si no más. Para mí manchas en un sentido bueno o manchas en un sentido malo. Claro, en una provincia con una cultura tan conservadora, por ahí hay algunos referentes políticos, comunicacionales, que lo plantean como fueron dos grandes hitos, pero fueron hitos que ocurrieron en una provincia cuya cultura es conservadora, siempre contrarrevolucionaria, muy clerical. Entonces, ¿cómo los ubicas vos estos dos temas en una cultura como la que te describo? Los puedo ubicar como grandes emergentes, como que, bueno, ahora mismo no sabemos lo que pasa y hay gente que está en la calle pidiendo otra cosa y luchando por sus derechos. Yo el cordobazo lo inscribo, el cordobazo fue un historiador dice que el cordobazo se lo tiene que tomar como un instante de victoria, la victoria de David contra Goliat. Porque claro, no era fácil armar un cordobazo y tomar las calles en una época de dictadura, ¿no? Tal cual. Yo creo que son dos hechos sobre los que hay que volver y que hay que estudiar y creo que enorgullecerse de ellos. Sin dudas. Viviana, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública de Saldán, 88.7, con este programa Café con Fernet. Y bueno, vamos a seguir recomendando que se lea este libro, Las mujeres del Cordobazo, Memorias, de Viviana Fulcieri, y seguramente te estaremos llamando en otra oportunidad para seguir desentrañando este tipo de temas. Bueno, te agradezco mucho, y bueno, sí, hay que leer mucho también para no quedarse siempre con una primera versión de la historia, ¿no? Que a veces la primera versión de la historia es el periodismo. Hay que leer mucho y hay que leer de todo y hay que tener este ojo amplio para también saber leer las imágenes y desentrañar qué cosas muestran y qué cosas no muestran, que a veces da más información lo que no está en la foto que lo que está en la foto. Así debe ser. Muy bien, un abrazo enorme, un gusto, buen día. Igualmente. Ahí estaba Viviana Fulcieri, es una fotógrafa, periodista, escritora y docente universitaria, que en esta oportunidad estuvimos hablando sobre el cordobazo y su libro,
Las mujeres del Cordobazo, Memorias. Y para cerrar este bloque vamos a compartir un tema de Chico Buarque que se llama Construção, construcción, que es ni más ni menos que la construcción poética de lo que es y representa un trabajador en Brasil y, por qué no, en América Latina.